Bienvenido, viajero. Aquí habla Moira. Hoy te traigo el relato perturbador de Bruno, que se arrepintió de usar una pasarela en la madrugada. Me llamo Bruno. Siempre pensé que las advertencias de los mayores eran puro exceso de cuidado. Hasta la noche en que aprendí que algunas advertencias son mapas de fuga. La mía vino de mi madre, dicha sin drama, lavando los platos, mirando de reojo por la ventana de la cocina. Si vuelves tarde, da la vuelta por la avenida. No pases por la pasarela de la estación vieja después de que se apaguen las luces. Respondí con ese vale automático de hijo que se cree listo. La pasarela acortaba mi camino en 10 minutos. 10 minutos parecen nada, hasta que se vuelven una vida entera. La estación vieja quedaba 2 barrios más allá del mío, abandonada desde que abrieron la línea nueva. La pasarela de metal seguía sirviendo de atajo por encima de las vías inactivas. De día, se vería la maleza tomando todo y el grafiti con pintura escurriendo por los pilares. De noche solo un poste marrón en medio con una lámpara de vapor que fallaba cuando le daba la gana. Abajo, traviesas de madera, grava y un silencio que parecía más hondo que la zanja. Esa noche me había quedado en casa de Kaique, mi compañero de entrenamiento. Se nos fue la hora charlando en la acera. Cuando el reloj del móvil parpadeó que ya era tarde, dijo lo obvio. «Ve por la pasarela, tío, está de lujo». Me reí. Repetí la advertencia de mi madre solo para que él también se riera. Él se rió. «La pasarela no muerde». Y remató, empujándome con el hombro. «Y además no eres un crío». El cielo estaba limpio. La luna fina parecía cortada con bisturí. Doblé la quina que daba a la estación y sentí ese viento de espacio abierto. La puerta principal tenía un candado nuevo y brillante. El paso lateral, por donde la gente atajaba, era un pico del muro roto con la valla hundida hacia adentro. Pasé por allí, levanté la rodilla, sujeté el alambre para no rasgar la ropa y subí los 3 peldaños de cemento agrietado hasta la base de la pasarela. El primer paso en el metal dio ese sonido hueco que sientes en la planta, clank. La lámpara de vapor estaba encendida, amarillo sucio, y hacía que la pasarela pareciera un pasillo de barco viejo. La barandilla helada se pegó a mi palma. Respiré hondo y fijé la vista en el otro extremo, en la escalera del lado de allá. Solo caminar, pensé, solo caminar. Fue en el tercer tramo de reja cuando el ruido del barrio desapareció de una forma que no había notado al subir. No era solo la calle quedando lejos, era como si alguien hubiese bajado un volumen que yo ni sabía que existía. El ruido de la autopista al fondo se afinó, las motos perdieron la cola del sonido. Quedaron mis pasos, clank, clank, clank. El poco viento murió y las hojas de la maleza quieta allí abajo quedaron inmóviles de una manera equivocada. Ya casi estaba en la mitad cuando la lámpara del poste falló 2 veces y volvió. Miré al suelo por reflejo. Fue entonces cuando noté que la grava entre las traviesas tenía manchas negras, como si alguien hubiera tirado cubos de pintura y se hubiera pegado a las piedras, solo que la pintura tenía contorno. Hombros, nucas, brazos finos, leves hundimientos entre los rieles, alineados como si alguien hubiera acostado gente en la zanja y la hubiera olvidado. Me detuve sin querer. La lámpara falló otra vez y cuando volvió, las manchas habían cambiado de lugar. No mucho, lo suficiente para que mis ojos entendieran que habían girado la cabeza hacia arriba, hacia mí. Sentí la respiración trabarse, densa, y los dedos apretar la barandilla hasta doler. «Piedra, es piedra», intenté convencerme. «Son sombras». El pensamiento murió cuando una de las manchas se levantó sin levantar. Es la única forma de decirlo. Ganó altura sin pasar por las posiciones que pasaría un cuerpo normal, como si se desplegara del suelo, fina, alta, más alta que yo, y se quedara de pie. Luego otra y otra. Ninguna hacía ruido, ninguna tenía rostro.
Eran recortes, siluetas que parecían cortadas de una pegatina negra pegadas en el aire. Di un paso atrás y la pasarela vibró con mi peso. La vibración corrió hasta la base y volvió con un retraso de medio segundo. Las siluetas reaccionaron como un animal que huele comida. Todas se volvieron hacia el lugar donde golpeó la vibración. Un brazo fino, demasiado largo, se alzó desde el borde del riel, bordeó el vacío y tocó el lateral de la pasarela allá abajo. La punta de la mano, si aquello era mano, agarró la rejilla por debajo como quien encuentra un borde. La estructura cantó bajito, un de hierro cansado. Un segundo brazo hizo lo mismo, y otro. Entendí tarde que aquello iba a subir. Corrí. El clank de mis pasos se volvió una ametralladora irregular. El ruido del metal, por un momento, me dio seguridad. Si hay ruido, hay vida. Pero bajo mis pies, el canto del hierro cambió de ritmo como si algo pesado tirara desde abajo. La barandilla vibró en ondas cortas, viniendo desde atrás. Resbalé. Casi me di con la barbilla en el tubo de metal, y seguí. La lámpara osciló de nuevo y por una fracción proyectó sombra de lo que venía detrás de mí. Algo demasiado alto, delgado, levantándose por fuera de la pasarela, probando el peso en la reja. Tomé la escalera del otro lado de 2 en 2 peldaños y casi me caigo en el último. Cuando puse el pie en el suelo de cemento, sentí el alivio de un piso que no responde. Fue entonces cuando la lámpara murió del todo. Un tic seco, y la estación se sumergió en ese oscuro gris de cielo abierto. Y oí, por primera vez, un sonido que venía de abajo. No eran pasos, era el metal ajustándose, como cuando alguien cuelga el cuerpo en el tendedero y éste cede un poco. No me di la vuelta para mirar. No lo hice porque saber cómo era la cara de aquello podría romperme de un modo que no tendría arreglo. Salí del patio de la estación atropellando maleza, pateé una lata, tropecé con una piedra y acabé en el arcén de la avenida. Un faro me dio de lado, fuerte, blanco. El coche frenó brusco. El conductor bajó la ventanilla. Era el vigilante nocturno de la feria del barrio, Seguarlindo, que a veces hacía de seguridad por allí. Me reconoció del mercado. ¿Qué haces allí, chaval? Abrí la boca, pero el aire llegó cortado. Señalé la estación. Siguió el gesto con los ojos, aún con el faro apuntándome. El haz barrió la base de la pasarela y en el mismo instante en que la luz tocó la reja, el sonido de metal cediendo se detuvo. No disminuyó, se detuvo, como una música que alguien arranca del enchufe. No me busques lío. Sube al coche, dijo. La voz salió firme, pero vi su mano en el volante. Temblaba, fina. Entré y di un portazo demasiado fuerte. Dimos la vuelta y sin decir nada fue por la avenida larga, por el camino que yo debía haber elegido. Cuando aparecieron las primeras casas de mi barrio, habló sin mirarme. Prométeme que no pasas más por allí después de que se apaguen las luces. No respondí. Insistió. Promete. Prometí. En la puerta de casa, con la respiración casi normal, pregunté, «Usted lo vio, ¿verdad?» Tardó unos segundos. «Vi lo suficiente», dijo seco. Le di las gracias y entré. Mi madre estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, ese silencio de quien oyó romperse una promesa. No me regañó, solo dijo, «¿Lo oíste?» Entendí que no se refería a un ruido normal y se me erizó el cuerpo. Respondí, «No oí nada más cuando la luz se apagó». Ella suspiró y hizo café como si el gesto reordenara el mundo. Al día siguiente, Seguarlindo pasó por casa para ver una cerradura y terminó quedándose en la puerta, charlando con mi madre. Fui hasta él para agradecerlo bien. No lo aceptó. No es un favor. Es alguien que ya sabe reconociendo a un terco cuando lo ve. Encendió un cigarrillo, tragó sin prisa y lo apagó con el dedo de un modo que me dio angustia. Tu abuelo trabajó en esa obra, ¿sabías? Yo no lo sabía. Mi madre asintió con un gesto corto. En esa época, la empresa quiso ahorrar. Antes de que la estación fuera atajo de nadie,
se volvió depósito de cosas que no debía. Cajones, tambores, restos de pintura, escombros. Un viento fuerte tiró parte de la carga sobre las vías viejas. Mucha cosa quedó en la grava, pegada, oscureciéndose con sol y lluvia, volviéndose manchadura. La gente bromeaba que las vías se habían vuelto cementerio de sombra. Tu abuelo no bromeó. Miró por encima de mi hombro hacia nada y bajó la voz. Tu abuelo dijo que cierto día, solo allí de madrugada, oyó al metal cantar distinto, igual que tú oíste, y vio que las manchas estaban más cerca de lo debido. Mi madre, que venía quedándose callada, remató. Fue ese día cuando dejó de trabajar de noche. Intenté reír. Me estáis asustando. Seguarlindo me miró serio, con los ojos entornados por el sol de la calle. No es para asustarte, es para darte una regla. Regla simple. Lugar que canta en la oscuridad, no le des motivo para hacer coro. Mis pasos, después de eso, empezaron a elegir caminos que antes me parecían tontos. Pasé a ir por la avenida larga, llena de coches, luz y gente. Si llovía, esperaba que escampase. Si el reloj se atrasaba, me quedaba a dormir en casa de Caíque. Y la pasarela se volvió un trazo en el mapa que no cruzaba ni en sueños. Aún así, las cosas se quedan con uno. A veces, en el aparcamiento del súper de noche, cuando una lámpara alta parpadea ya en el techo, todo mi cuerpo se prepara para correr. El ruido de la reja de un portón golpeando detrás de mí me revuelve el estómago. Y de vez en cuando, caminando por la acera, siento un eco que no es mío, como si la suela de mi zapatilla hubiera ganado compañía. Me dio paso atrasada, un metal fino, vibrando el sonido de un peso donde no hay nadie. Entonces me detengo, miro escaparates, autobuses, un perro ladrando, me aferro a las cosas comunes del mundo y sigo. El otro día, Caíque me mandó un mensaje. Tío, dicen que van a demoler la pasarela. Escribí bien y lo borré. Luego escribí mejor así y lo envié. Él respondió con una pestañeta de cohete. Bloqueé la pantalla y me quedé mirando mi reflejo. No pensé en demolición. Pensé en cómo ciertas cosas solo buscan otro borde al que agarrarse. Si algún amigo tuyo dice que atajar por encima de las vías es de lujo, recuerda que hay silencios aprendidos a base de golpes. No es superstición ni drama, es una regla de supervivencia. Si un lugar habla sin voz, no le contestes. Tardé en entenderlo. Aprendí corriendo, con el hierro cantando a mi espalda. Este fue el relato de Bruno. Si escuchaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima pesadilla diaria.